Bueno, seguimos entonces con la clase 3. Acá ya estoy hablándoles directamente de lo que es una declinación. Eh, Modifiqué un poco la calidad del video, pero ustedes me van a escuchar y quiero que lo vean ahí escrito. Creo que se alcanza a ver bastante bien. Acá les escribí las variaciones que sufre una palabra que pertenece a la primera declinación. Yo les hablé de 5 declinaciones, ¿sí? Esta es la primera. En la primera declinación vamos a encontrar palabras, en su gran mayoría, de género femenino o también aparecen nombres de algunas plantas, también son de la primera declinación. Y después también aparecen algunos nombres de profesiones, por ejemplo, poeta, ¿cierto? La palabra poeta viene directamente del latín, miren, poeta, que se mantiene en esa A. Por eso casi les diría que la mayoría de las palabras de la primera declinación son femeninas. Algo que no les dije y que me parece muy importante que lo vayan eh, manejando como dato trascendente dentro del latín, es que en latín hay, si bien nosotros conocemos el género neutro, en latín hay muchas palabras que pertenecen al género neutro. Ellos tienen tantas palabras en femenino, en masculino y en neutro, casi, no les digo que en la misma proporción, pero hay muchas palabras que pertenecen al género neutro. A nosotros nos cuesta pensarlo, pero para que ustedes lo entiendan es cuando, por ejemplo, algunos pronombres son neutros para nosotros. Puede ser el lo, ¿no? Cuando decimos eso, en lugar de decir esa o ese, decimos eso. Bueno, por ahí es un neutro. Pensar la idea de neutro, ¿no? Que la verdad que es toda una concepción filosófica, que tampoco vamos a detenernos mucho allí, pero sí es interesante que pensemos que hay muchas palabras que son neutras. Entonces, manejamos 3 géneros, que en castellano también un sustantivo, y no tiene que ver con el sexo, ¿no? Un sustantivo o es femenino o es masculino. La palabra pizarrón es masculino, ¿verdad? Y pizarra es femenino, sin que eso tenga que ver con lo sexual. La palabra puerta es femenino, la palabra escalera es femenino, la palabra teléfono es masculino. Digamos, los sustantivos tienen un género. El adjetivo no. Como les decía antes, el adjetivo siempre sigue al sustantivo en el género. Entonces, puede variar, claro. Y hay algunos adjetivos que son invariables. Y eso también va a tener que ver, que también viene del latín, ¿no? Que se usaba el mismo adjetivo para cualquiera de los 3 géneros, y en ese caso era un adjetivo de una sola forma, y para nosotros también es así, como el adjetivo, por ejemplo, feliz, o inteligente, o audaz, ¿no? Son adjetivos que tienen una sola forma, tanto para el femenino como para el masculino. Y después hay adjetivos que toman la terminación femenina o la terminación masculina, depende del sustantivo al que acompañen, ¿sí? A veces dudamos del género de algún sustantivo y le ponemos el adjetivo para que cuando lo modifique nos demos cuenta, ¿sí? Y si no, el lugar en donde encontramos el género de un sustantivo es en el diccionario. Bueno, en latín pasa lo mismo. El diccionario en latín es un poco más complicado que el nuestro, pero simplemente porque ellos tienen más variaciones. Entonces yo voy a encontrar una palabra de muchas formas en un texto y me doy cuenta que puede ser esta palabra que significa la palabra rosa, significa rosa, y yo la voy a encontrar nombrada en el diccionario así, rosa ae, voy a escribir acá, miren, así, voy a encontrar rosa, punto y coma, ae. Voy a decir sustantivo, femenino, me va a decir algunas cosas más. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? En el diccionario no me van a aparecer todas las modificaciones de una palabra, así como tampoco nos aparecen en el diccionario del castellano todas las formas que adquiere el verbo,
¿sí? El verbo me aparece en infinitivo en mi diccionario de castellano. No aparece, qué sé yo, escucharíamos, aparece escuchar. Bueno, en latín pasa lo mismo con los sustantivos, con los adjetivos, con los pronombres, aparecen nombrados por el nominativo y por la terminación del genitivo. Y ya cuando lo encuentro ahí, yo encontré. Entonces lo que voy a tratar de buscar siempre es, voy a tratar, cuando veo una oración escrita, una oración completa, no palabras sueltas, voy a tratar de mirar en cada palabra para buscarla en el diccionario. Le voy a quitar lo que aparentemente para mí es una terminación, una desinencia, y me voy a quedar con la raíz de la palabra, y eso va a ser lo que busco en el diccionario, la raíz, ¿sí? Y ustedes van a ir sabiendo, por ejemplo, cuáles son las posibles terminaciones de las declinaciones. Ya les dije antes que eran 5, yo se las dejé en los apuntes, se las dejé en un cuadro para que lo impriman y lo tengan muy a mano, porque ahí tienen todas las terminaciones de las 5 declinaciones, ¿sí? Es un cuadro que yo por acá lo tengo. Yo lo tengo también acá, miren, ven, yo lo imprimí y acá tengo. Esta es la primera declinación, está sintetizada, después se lo van a entender ustedes. Esta es la quinta declinación, esta es la tercera, que es un poco más complicada, no, perdón, la segunda, y acá abajo está la cuarta declinación, la segunda, la primera y la quinta. Y de este lado puse la tercera, que es un poco más compleja, yo se las simplifiqué. Esas son las posibles terminaciones de los sustantivos, también de los adjetivos, y lo podemos apreciar. Bueno, vamos a explicar esto de lo que es que varía. La palabra va a variar por el caso, ya dijimos, nominativo, sujeto, genitivo, modificador indirecto, dativo, objeto indirecto, acusativo, objeto directo, vocativo, el vocativo, y ablativo, circunstancial. Acá les dije que va a cambiar entonces la palabra según el caso que esté cumpliendo, pero también va a cambiar si es singular o si es plural, sino como identifico. Entonces, la primera declinación tiene estas 6 posibilidades, tanto en singular y 6 posibilidades en el plural, ¿sí? Miren, entonces, para la primera declinación, si la palabra rosa va a ser núcleo del sujeto, termina así, rosa. Si va a ser modificador indirecto, es rosae. Si es dativo, también rosae. Si es acusativo, es rosam, con M. Si es vocativo, igual que el nominativo, casi siempre el vocativo es igual que el nominativo, rosa. Y el ablativo va a ser como en este caso va a ser como el ablativo, como el dativo también. ¿Sí? Ah, perdón. No, lo puse mal. Me parecía. El ablativo es rosa. Bueno, y después, en el plural, las terminaciones son estas. Acá les puse la posible traducción. Este sería la rosa estaba en mi jardín, ¿no? Rosa. Si yo digo de la rosa, ¿no? El perfume de la rosa me gusta mucho. Rosae. También rosae para el caso dativo. Como ven, hay varias terminaciones. Tenemos esta. Va a haber varias veces. Vamos a tener que pensar qué puede llegar a ser una palabra cuando la encuentre en una oración. Puede ser sujeto, puede ser dativo, puede ser un modificador indirecto. Eso lo vamos a tener que ir resolviendo en cada caso cuando miremos la oración, ¿sí? Cuando tenga otros casos. Sobre todo me voy a dar cuenta que puede ser un nominativo plural si tengo el verbo en plural, ¿sí? Un nominativo, igual que en castellano. El verbo tiene que coincidir en el número con el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, si yo encuentro un verbo que es de plural, que está en alguna de las personas del plural, voy a tener que buscar un sujeto que esté en plural. ¿Sí? Pensemos que casi todas las oraciones que vamos a traducir son
con sujeto en la tercera persona, a lo sumo la primera, ¿sí? Muy poca cosa en segunda persona. Bueno, y les decía entonces, el genitivo del plural me indica siempre la vocal temática, que en este caso la primera declinación tiene como vocal temática la A, la quinta tiene la E, la tercera tiene la I, la cuarta tiene la U y la segunda tiene la O. Bueno, no importa, eso después lo miraremos. Pero para que ustedes, esto se los dejo para que lo miren bien, traten de recordar, o después lo detienen acá y lo copian. Pero es muy importante porque es para entender esto que les digo de la variación. La palabra va a variar. ¿Cómo varía? Y varía en su finalización, en su desinencia, ¿sí? Y eso me va a indicar qué función está cumpliendo. En este caso son sustantivos. Con el adjetivo va a pasar muy parecido, va a variar también. Y si yo encuentro un adjetivo que termine en AE, por ejemplo, a ver, fábula troyana. Fábula, hay uno de los textos que me gusta traducir que es fábula troyana. Ay, no les hablé de cómo se pronuncia en latín. Es muy importante saber que en latín, por ejemplo, la Q se lee, la U se lee detrás de la Q. La G siempre se lee en forma gutural, ¿no? Aunque esté delante de una E. Y la C siempre se lee con el sonido de casa, ¿no? Así, k. Entonces, César, que para decir una palabra o Cicerón, más fácil todavía, es kíquero. La C siempre suena k y la G siempre suena conyugal, por ejemplo, conyugal. Ahí hay algo, cónyuge. La gente, en lugar de decir, vieron que en castellano es cónyuge. Bueno, ¿por qué a veces decimos el cónyuge? Porque en latín esa siempre suena así, ¿no? ¿Qué otra diferencia hay? No, esas son las más importantes, lo de la C, lo de la G y lo de la Q, que la U se lee siempre. Entonces, cuando una palabra que suelen, a lo mejor conocen, que es cuando escuchan decir a alguien el quid, no me cuesta decirlo así, en realidad es el quid, la cuestión, el quid, que en realidad es es un pronombre que significa la cosa, el centro, de lo que se está hablando. Esto es el quid. Bueno, no sé por dónde puedo seguir. Hasta ahora me voy a detener para poder cargarlo fácilmente.